La Biblia contiene muchas profecías divinas, desde la creación del universo hasta el final de los tiempos. Hasta la actualidad, en el tiempo de gracia que vivimos como iglesia, ya muchas profecías se han cumplido, pero aún falta por cumplirse muchas de ellas, como la profecía de los 2 testigos en el libro de Apocalipsis. Este capítulo en la Biblia es trascendental, ya que requiere entender el contexto que rodea a los 2 profetas que Dios enviará a predicar por 3 años y medio o 1260 días. Esto sucederá luego del arrebatamiento de la iglesia. Cabe señalar que ellos comandarán al grupo de los 144,000 sellados. Debido a que su llegada es para los días finales, existe cierta incertidumbre con respecto a la identidad de estos 2 profetas. Ciertamente serán 2 hombres muy importantes, comprometidos e involucrados en el fin de los tiempos, a quienes se les considera como los 2 testigos. ¿Quiénes serán ellos y cuál será su misión? De ellos hablaremos a continuación. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 14. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo, y el altar, y a los que adoran en él. Analicemos. La instrucción para Juan es que mida 3 cosas: el templo, el altar y los adoradores. El templo que se menciona aquí es aquel que construirán los judíos, el pueblo de Israel. De acuerdo a la profecía de Ezequiel, sería el tercer templo, pero la reconstrucción será bajo la protección del anticristo, al comienzo de la tribulación. Ahora bien, el altar que Juan debe medir podría ser el altar del incienso, o bien el altar del sacrificio. Luego, Juan también debe medir a los adoradores. Esto indica que Dios es quien evalúa y toma la medida espiritual de lealtad, de santidad, de sinceridad y de fidelidad, lo que significa que Dios no solamente reclama propiedad sobre el templo, sino que también mide las acciones de los adoradores. Versículo 3 al 6. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. La predicación de los 2 testigos corresponde exactamente a 3 años y medio o 42 meses de 30 días. Ellos ejecutarán juicios divinos sobre la tierra. Es evidente que estos 2 testigos poseerán los poderes más grandes dados a profetas, y esto explica por qué es que pueden resistir los ataques de sus enemigos por todo un periodo de 1260 días o 3 años y medio. Esto sucederá a la mitad de los 7 años, cuando el anticristo rompe el pacto de paz con Israel y el pueblo de Dios sea objeto de una feroz persecución. Israel tiene que escapar nuevamente de su propia tierra, porque este personaje diabólico profanará y se sentará en el templo, haciéndose pasar por Dios, y colocará una imagen para que el mundo entero la adore. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 y Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 y 15. Y va a exigir ser adorado, y hay de aquel que se negara a hacerlo. Es ahí cuando comienza a revelar sus verdaderas intenciones contra el pueblo de Dios. Bien, veamos quiénes podrían ser los 2 testigos. Hay diversas versiones al respecto. Algunos aseguran que serían Moisés y Elías, porque ellos, debido a las similitudes de los juicios ejecutados por ellos, específicamente de hacer descender fuego del cielo, convertir el agua en sangre y herir la tierra con diferentes plagas.
este mismo poder poseerán los dos testigos. Desde luego, Moisés tuvo poder de convertir el agua en sangre del río Nilo y herir la tierra con diversas plagas. Éxodo capítulo 7, versículo 14 en adelante. Del mismo modo, Elías tenía poder de orar y hacer que el cielo dejara de llover, y destruyó a sus enemigos con fuego. Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. ¿Y qué nos dice Apocalipsis, capítulo 11, versículos 5 y 6? Fuego saldrá de la boca de los dos testigos y destruirá a sus enemigos. Tienen poder para cerrar el cielo y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Además, tanto Moisés como Elías se aparecieron con Jesús en la transfiguración, Mateo capítulo 17, generando cierto precedente que podían regresar una vez más. Una segunda opinión sostiene que podría ser Enoc. ¿Por qué sería Enoc? Esta opinión se basa en que Enoc no experimentó la muerte terrenal. Génesis capítulo 5 versículo 24. Simplemente desapareció y tendría que volver a morir. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia sobre Enoc? En Hebreos capítulo 11 versículos 5 y 6 dice: Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y esto lo impide ser uno de los dos testigos, porque los dos testigos van a morir. Lo mismo ocurre con Elías. Él sube al cielo en un carro de fuego. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Igual, sin experimentar la muerte terrenal, pero proféticamente tiene que volver a predicar, según lo afirma la tradición judía. Ellos esperan que Elías vuelva en el futuro. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. También para otros podría ser Juan el del Apocalipsis o Juan el Bautista. Sin embargo, de acuerdo a las interpretaciones bíblicas, podemos deducir que los dos testigos serían Elías y Moisés. Pero, ¿qué sucederá con estos dos profetas? Veamos, versículos 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Queda claro que la misión de los dos testigos no podrá ser frustrada por ningún hombre. Profetizarán sin ninguna limitación hasta que hayan acabado su testimonio y cumplido su ministerio por 1260 días o 42 meses. Solo entonces la bestia hará guerra contra ellos y los vencerá. Pero aclaremos algo, sus enemigos solo podrán vencerlos al final de la gran tribulación, y solamente porque Dios en su soberanía así lo ha decretado. Ahora, la bestia que sube del mar es el dictador mundial, el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y la bestia que sube de la tierra es el falso profeta o líder religioso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Indudablemente, la ciudad en la que los dos testigos llevan a cabo su ministerio y sufren su martirio es la ciudad de Jerusalén. Cuando Juan dice que los pueblos, naciones lo verán y se enviarán regalos, estaba profetizando el Internet, la televisión, las telecomunicaciones a nivel mundial, herramientas que usamos hoy en día. Por eso dice, celebrarán y verán imágenes de los cuerpos sin vida de los dos testigos, como una señal de victoria de la bestia. Pero se llevarán una gran sorpresa, pues el versículo 11 al 14 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron.
En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Vea usted, la gente va a celebrar la caída de los 2 testigos, pero su alegría, gozo le durará muy poco, porque lo que se da aquí es el triunfo de los 2 testigos, y esto a su vez significa su propia derrota final del anticristo. De repente sus enemigos sintieron gran temor y se aterrorizaron, pues el espíritu de vida enviado por Dios entra en ellos y serán arrebatados a la vista de todos. Subid acá. Muchos confunden y creen que este arrebatamiento es para la iglesia, pero no es cierto. Aquí solamente los 2 testigos son arrebatados y nadie más. En el momento ocurre un gran terremoto donde morirán 7,000 hombres. Lo más significativo en este pasaje es que los sobrevivientes del terremoto reconocieron a Dios y le dieron gloria al Dios del cielo, a pesar de que adoraban a la bestia. Sin embargo, aunque reconocen el poder de Dios, no parece que hayan procedido a la fe en Jesucristo. Con este evento se cumple la fase final de la 6ª trompeta. El tercer ay, contenido en la 7ª trompeta, viene pronto. El fin de los tiempos se aproxima rápidamente. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en una próxima lección, si Dios así lo permite.